Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy vinculada a inversiones respecto al mercado asiático. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. ¿Me escuchan, por favor? Me escucha fuerte y claro, pero buenas noches. Buenas Perfecto. noches, profe. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Bueno, vamos a revisar rápidamente el tema del calendario económico. Uno de sus compas me pidió que también revisemos cómo funciona el calendario económico, cuándo tomarlo en cuenta, cuándo no, para en función de eso tomar mejores decisiones. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, hacer una ligera retroalimentación de las inversiones que tenemos ya abiertas. Quiero destacar, ¿no? Que hoy en la mañana aperturamos unas 5 operaciones, me parece, no estoy seguro, todas con resultados en profits. De igual manera, habíamos comentado en el grupo que teníamos unos resultados ya en el algodón bastante buenos y vamos a ver si podemos encontrar otro punto de entrada que puede ser medular para nuestras posiciones de ganancia, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Revisar el calendario económico y explicar un poco cómo funciona. El calendario económico, ¿sí? Como menciona la palabra, pues es una serie de requisitos que lo que hace básicamente es decirte si el mercado de valores puede tener noticias que puede impulsarlo con una fuerte volatilidad. Es lo que hace. Siempre en todos los calendarios tú debes filtrar el tipo de noticias que vas a recibir. A nosotros no lo filtramos porque yo les explico a ustedes uno por uno, pero en caso de que ustedes no quieran perder el tiempo, siempre se deben filtrar. Por ejemplo, esa noticia de confianza de los hogares es una noticia no muy relevante. ¿Por qué? Porque básicamente es una noticia que puede ser complemento de otra, mucho más fuerte. ¿Ok? Es como que aquí vamos a hacerles como un ejemplo bastante sencillo. Nosotros decimos que 1 más 1 más 2 más 3, ¿sí? Es igual a 7, ¿ya? Entonces, el mercado está esperando el resultado final, es decir, el 7. Cuando nosotros invertimos en el mercado de valores y vemos noticias con este tipo de denominaciones o muy pequeñas, significa que son estos componentes, son estos subcomponentes pequeños. Entonces, no son tan relevantes. Y por otro lado, también lo que hacen ese tipo de noticias a veces ni siquiera son los componentes grandes, sino son los subcomponentes. Quiere decir esto que lo que te trata de explicar es de dónde viene este 1. Entonces, en términos económicos, podemos decir acá la fórmula del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del país está compuesto del consumo, más la balanza comercial, más las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa noticia de los hogares probablemente no te va a representar el consumo, pero que sí te va a representar un subcomponente de esta variable de acá. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que hace el mercado como tal. Darte las noticias como más relevantes y más fuertes y en función de eso debes comenzar a interpretarlas. ¿Cómo filtrar las noticias? Sencillo. Te vas donde dice filtros y aquí tú puedes poner incluso los países a los que quieres seguir, ¿no? Yo dejo de manera abierta porque a veces la expectativa de los países, de otros países como Europa, terminan recayendo sobre mercados americanos o mercados asiáticos. Después de todo, el mercado está globalizado. Y al tener un mercado globalizado, nosotros tenemos que comprender que cada noticia que está sucediendo termina afectando al mercado. Digamos, hoy hay un crash bursátil en China. No es que solo China va a caer. Sí, evidentemente en el mercado asiático va a caer China y los demás instrumentos, pero cuando aperture el horario europeo también va a caer Europa. Cuando aperture el horario americano también va a caer Estados Unidos. Entonces es porque toda la economía está correlacionada en menor o en mayor grado. Bien, si vieron, estábamos en la noticia ahí a nivel mundial. Seleccionar en todos, aquí tienes empleo, crédito, balance, actividad comercial, bancos centrales, bonos, inflación, índice de confianza. Generalmente lo que se hace es colocar posición 2 o posición 3, ¿sí? A algunas personas solo les interesa la posición 3, ya depende de ustedes, pero yo recomiendo posición 2 y posición 3. Podemos aplicar y tenemos aquí ya segmentado el calendario, como ustedes pueden ver, las noticias más relevantes, en este caso el IPC, que habíamos hablado que es la inflación, en este caso de España, que estábamos viendo que está aumentando, y por otro lado en Alemania el IPC estaba decayendo, ¿no? Entonces, aquí está IPC cayendo. Hoy también habíamos hablado sobre el Producto Interno Bruto. Bien, vamos a ver qué noticias nos dispara el día de hoy. Bueno, antes de continuar con la explicación, las noticias que tenemos hoy son, en primera instancia tenemos el crédito del sector privado. ¿Qué implica esto? Básicamente es un subcomponente del consumo
Entre más crédito tenga el sector privado, mayores inversiones pueden hacer y por ende mayor el tipo de ventas podría ejercerse. Entonces, una lectura mayor a lo esperado significa un crecimiento para este instrumento. Y por otro lado tenemos los PMIs. Vamos a hablar un poco sobre esto de los PMIs, ¿no? Del mercado. ¿Qué es un PMI? Un PMI es una encuesta de mercado que se realiza en dos sectores. En el sector de manufactura, que básicamente es el sector de los productos, como las sillas, las mesas, los escritorios, la cerveza. Estos productos son la manufactura. Entonces, el PMI, ¿qué te está diciendo? Que van a ver si es que el sector manufacturero o el sector de productos está generando, tiene buenas perspectivas de crecimiento. ¿A quién desarrollan esta encuesta? A los pioneros, por decirlo así, o a los líderes de la industria de la manufactura. Entonces ellos están más cercanos al mercado. Los PMIs generalmente suelen llamarse indicadores de adelanto de mercado. ¿Por qué de adelanto? Porque básicamente lo que esos hacen es decirte si es que tienen buena perspectiva sobre el futuro o no. Entonces se adelanta en el mercado, como te dice esa palabra. Por otro lado, tenemos el EPI no manufacturero. Bueno, ahí eso ya se desglosa básicamente de una teoría administrativa normal. Si no vendes productos, que vendes servicios. Entonces, eso es el PMI no manufacturero. Ahí están los servicios bancarios, todo tipo de servicios, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Y por último, tenemos el PMI compuesto. ¿Qué es el PMI compuesto? De todo el mercado. Es decir, manufactura más servicios. Ahora, por otro lado, ¿cómo se lee el PMI? Sencillo. Vamos a ingresar con un dato en el PMI para ver cómo podemos interpretarlo con el compuesto. Parte de un dato general. PMI compuesto. Bien, primero entender que eso es una encuesta, ¿no? Segundo, los PMIs siempre son positivos o siempre es positivo un PMI cuando está por arriba de 50. ¿Sí? De este dato de acá. Si está por arriba de 50, pongámosle aquí una línea, el PMI tiene una buena perspectiva de crecimiento. Tiene una buena perspectiva de crecimiento el PMI, si está por arriba de 50. Si está por debajo de 50, tiene una pésima perspectiva de crecimiento. ¿Ok? Esa es la primera manera en la que se ve. La segunda manera en la que se puede ver el PMI es a través de los indicadores, de la tendencia, perdón. Por ejemplo, si nosotros vemos que un PMI comienza a ser decreciente, como el que estamos viendo aquí, se ven que está cayendo poco a poco como un volumen, esos PMIs nos están señalando que la economía muy pronto va a entrar en procesos recesivos o en procesos de donde no se incrementa o se tiende a perder el dinero, ¿no? Eso significa un decrecimiento. En otras palabras, ustedes deben fijarse no solo el dato que sea por arriba de 50, sino en la tendencia. Por ejemplo, aquí, un dato, si el dato sale inferior al esperado o al anterior, vamos a ver el dato anterior. El dato anterior es 42.7. Si el PMI sale menos de 42.7, vamos a suponer que sale 40. Es decir, por acá. ¿Qué es lo que estamos consensuando? Que la tendencia bajista se está marcando. Como se está marcando la tendencia bajista del PMI, eso es pésimo para el mercado accionario y por ende lo que te está diciendo es que muy pronto le va a hacer muy mal, va a haber una caída enorme, es lo que te está diciendo básicamente el PMI. Ahora bien, si el dato es superior, puede que no sea superior a 50, pero puede ser que sea 48, me invento, ¿no? Pues mira, ¿es superior a los 42 iniciales? Sí es superior. Entonces, como que de alguna manera la tendencia sigue marcándose, pero tiene síntomas de recuperación. Entonces, así funcionan los PMIs, básicamente. Cristian me pregunta, profe, ¿podemos ver el PMI de marzo de 2020? Recuerdo que se formó algo similar a lo que está pasando ahora. Sí, de hecho sí. Todos los PMIs nos señalaban la tendencia de retroceso. Justamente, vamos a Trading Economics. Cuando quieran tener datos más puntuales, siempre busquen en Trading Economics. Pero en función de lo que dice Cristian, sí, en efecto, antes de marzo de 2020, la tendencia desde el 2019 ya venía teniendo una caída en los PMIs. ¿Qué implica esto? Que viene un fuerte colapso, ¿no? Y bueno, no es algo de impresionarse. El aumento de los tipos de interés, la fuerte inflación, la estanflación que ahora se está poniendo de moda, pero es algo que nosotros ya habíamos topado hace tiempo, ocasiona eso, ocasiona que existen ese tipo de problemas. Vamos a ver, PMI.
Trading Economics, y aquí está PMI de servicios, no manufactureros, y vamos a ver si no tenemos un compuesto. No, no hay PMI no compuesto, entonces vamos al PMI manufacturero y no manufacturero. Nos vamos a 10 años a ver si encontramos un dato relevante. Son 5. Ya. 1. No necesitamos unos. Perfecto, ya estamos hace 2 años, ¿no? Vamos a hacer 3. Bien, entonces, es lo que les decía, ¿no? El PMI se mueve por tendencias, entonces la tendencia ya se venía subiendo, pero después venían esas tendencias bajistas, ¿no? Y pum, hubo el colapso de la pandemia, básicamente. Ya lo mismo pasa acá. Aquí es la recuperación del COVID, la apertura de mercados. Recuerden que China, a pesar de que sí tuvo fuertes golpes, no fue demasiado como otros países. Entonces, al inicio, después ya comenzaron a haber problemas. Ahora, miren, a partir de este movimiento, cómo se mueven los PMIs o cómo se han venido formando, cada vez más bajistas. Ya, esto viene de la mano no solo de la recesión económica mundial que se está por vivir y que probablemente pase en 2023, que se pronostica que es el año de la fuerte caída en bolsa. ¿Por qué en 2023? Primero porque el mercado se mide de manera anual, es decir, para tener los datos completos del 2022 necesitamos pase el 2023 para saber qué es lo que sucedió. Entonces, en 2023 tendremos esos datos de la posible recesión. Sin embargo, vamos a ver que ahí resta 6 meses a ver qué se puede hacer en ese tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo fundamental acá? Que los PMIs están decreciendo. Los PMIs, nuevamente, son encuestas de perspectivas de empresarios. Y el sector manufacturero de China no está bien. Es lo que te está diciendo este mercado. Ahora, el dato de ahora es relevante, porque si sale un dato menor a lo esperado, eso va a tomar el mercado muy malo. Ahora bien, la pregunta aquí es, si el mercado lo toma malo, ¿significa que se debe vender todas las acciones chinas y el mercado chino? No necesariamente. Cuidado. Como les dije, los PMI son datos adelantados de mercado. Quiere decir que el mercado chino a futuro le va a ir mal. Es decir, unos 2, 3 meses. ¿Ya? Es decir, hoy no. ¿Por qué? Porque es un indicador adelantado de mercado. Eso es lo interesante de estos indicadores. Un indicador, en cambio, que sí te puede ayudar a pronosticar un movimiento volátil de momento, ¿ya? ¿Por qué es de momento? Porque es un dato, es el Producto Interno Bruto. Ya, ese se llama un indicador atrasado. ¿Por qué? Porque el trimestre ya pasó. El segundo trimestre del año 2022 ya sucedió. Pero nosotros recién tenemos este dato a finales de este mes. ¿Por qué pasa esto? Porque se atrasa el mercado, ¿sí? El mercado termina atrasando estos PMI, este Producto Interno Bruto. Entonces, este dato genera volatilidad, sí, pero básicamente el mercado ya lo vino descontando, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, para leer bien las noticias del calendario económico, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? Bueno, primero, tenemos que ver que en todas las noticias no son iguales, ¿sí? Y también tienes que fijarte en 2 cosas, te lo voy a señalar. La primera cosa, todas las noticias no son iguales, ¿ya? Y la segunda, tienes que fijarte tu propia perspectiva del mercado, tu visión del mercado, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. A ver, vamos a hacer un ejercicio con el euro, con el dato de acá. A ver, dice, el IPC de España anual y el IPC armonizado de España anual es superior al año anterior. Es decir, se está creciendo la inflación. Ya. Vamos a suponer que tú no sabías este dato. ¿Sí? Este dato de aquí que te lo voy a marcar, tú no lo conocías. ¿Ok? Está marcado con negro y tú no conoces este dato. Entonces, ¿sabes que le afecta a la divisa el euro? Entonces, si le afecta a la divisa el euro, dices, tú estás atento a la divisa el euro contra el dólar americano. ¿Listo? Entonces, primero, tenemos que entender la primera visión. No todas las noticias son iguales. Es decir, esa noticia del IPC no es igual a una noticia de tipo de interés, no es igual a una noticia del petróleo. Eso es a lo que me refiero. Ahora bien, tenemos que ver nuestra propia visión del mercado.
Ya, pues nuestra visión del mercado, ¿qué dice? Vamos a suponer que dentro del análisis técnico, porque detrás de esto siempre hay que hacer análisis técnico, el mercado está subiendo y llega a un punto donde está haciendo techo 1 y techo 2. Es decir, está haciendo una figura de doble techo. Bien. Techo 1 y techo 2. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo una figura de doble techo, ¿qué implica la figura de doble techo? Implica que el mercado deba caer, ¿sí? Es una figura de cambio de tendencia, es lo que significa una figura de doble techo. Es decir, el euro dólar debe caer. Ya, si el euro dólar cae, significa que vas a tener una apreciación sobre el dólar estadounidense y una depreciación sobre el euro. Ya, eso significa. Hasta ahí todos me siguen, por favor. Sí, profe. Ya. Entonces, Perdón, profe, sí, ¿podría repetir la última parte? Disculpe. claro. A ver, les decía, ¿no? Que las noticias fundamentales siempre se empatan con el análisis técnico y en este caso puse un ejemplo. Si yo estoy analizando una divisa, que es el euro, porque tengo una noticia española en este caso, la paridad que yo elegí es el euro dólar. Puede ser con cualquier paridad, pero yo cogí en este caso porque es la más líquida de todos. Bien, entonces, una vez que nosotros ya sabemos que vamos a elegir el euro dólar, aquí tengo la gráfica que está haciendo un doble techo. Si está haciendo un doble techo, sabemos que es una figura de cambio de tendencia. Entonces, nosotros esperamos técnicamente que el precio debe caer. Estamos esperando técnicamente que el precio deba caer. ¿Ok? Entonces, técnicamente dices venta, pero hay la noticia. Ahora bien, la noticia es del IPC. A eso se refiere con la visión del mercado. Tú estás esperando que esto se venda o que esto caiga. Ya. Así como otra persona en otro lado del mundo está esperando que rompa el doble techo y que alcance un máximo histórico. Entonces, así como tú esperas una venta, alguien está esperando una compra. ¿Quién va a ser, en este caso, el decisor, por decirlo así? La noticia. ¿Por qué? Porque el IPC, sí que te dice, básicamente, que se está aumentando la inflación. Si se está aumentando la inflación de la zona europea, ¿qué creen ustedes? ¿Que el euro deba subir o deba caer? Caer. Ya, el euro debe subir, Subir. indiscutiblemente. Debe subir el euro. ¿Sí? Les explico por qué. A ver, la inflación en el mundo se combate de dos formas. La primera forma, uno, es a través de los tipos de interés. Y la segunda forma es a través de la sección pública estatal, que son impuestos, empleo, subsidios, que es la pelea actual del gobierno, ¿no? Es la manera en la que se gesta una administración pública y financiera. Ahora, cuando tú tienes más inflación, ¿qué significa? Que los precios están aumentando. Eso significa más inflación. Si estás aumentando los precios, tú necesitas reducirlos. Y para reducir los precios, lo que hacen los gobiernos es subir los tipos de interés. ¿Ya? Entonces, tener más inflación es el equivalente a que las personas quieran subir el tipo de interés. Y si sube el tipo de interés, no olvidemos que el tipo de interés es el precio que se le da al dinero. Precio del dinero. Si se le sube el tipo, ¿qué estás diciendo? Estoy subiendo el precio del dinero. En otras palabras, le estoy apreciando al euro. El euro sube. Como está subiendo, el dólar no tiene ninguna noticia. Como puedes ver, el dólar se queda estancado. Entonces, si tienes una noticia positiva en este caso, evidentemente el mercado va a subir y probablemente rompa el doble techo, ¿ya? Que es lo que estaba esperando alguien en otro lado del mundo. Y tú vas a perder porque tú estabas esperando que se venda el precio, ¿ok? Entonces, por eso depende de la visión de mercado. Ahora, suponiendo que el IPC no fue superior, sino fue inferior, la previsión fue de 9 y en vez de 9 cayó en 5, me invento. Entonces es un dato bastante alentador, porque la inflación cayó. Como cayó la inflación, ya no hace falta subir tipos de interés, ya no hace falta. ¿Por qué?
porque está cayendo la inflación, entonces no tenemos que hacer subsidios ni tipo de interés. Entonces, si no hacemos esto, no hay suba de precio. Si no hay suba de precio, entonces esta divisa significa que no va a tener un incremento sobre esta. Como no tienes un incremento, la divisa más fuerte, en este caso el dólar, tiende a caer. La gráfica, ¿ok? Entonces, como puedes ver, una noticia te puede dar un momento favorable o desfavorable dependiendo de tu visión de mercado. ¿Me hice comprender, por favor? Sí, profe, gracias. Ya. Esto con el IPC. Ahora bien, como les dije, no todas las noticias son iguales. El IPC funciona así. Otras noticias, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, este es sencillo. Entre más produce una nación, mejor le va. Se estaba esperando un decrecimiento de menos 1,5, pero ahorita tenemos un decrecimiento de menos 0,6. Como decrecimos más de lo esperado, pues esto es negativo para el dólar americano. ¿Ok? De ahí tenemos los inventarios de crudo, que esos no se ven igual que el Producto Interno Bruto. Los inventarios de crudo básicamente hablan sobre la oferta y la demanda. ¿Sí? Cuando sale un dato más allá de lo esperado, es decir, se está reduciendo la oferta o se está aumentando la oferta, eso va a pegar directamente al precio del petróleo. Si se aumenta la oferta del petróleo, el precio tiende a caer. ¿Sí? Eso no se olvide. Si es que se disminuye la oferta del petróleo, el precio tiende a subir. ¿Ok? Ahora, no se dejen engañar, porque, como vimos hoy en la mañana, el petróleo, especialmente el crudo, en estos años, siempre ha tenido jugadas políticas empresariales. Hay partes en el mundo donde les interesa tener petróleos costosos. Entonces, no importa que tú aumentes las reservas de crudo, en teoría debería bajar el precio, ¿verdad? No importa, porque lo que hacen ellos es, con sus fondos de inversión, manipular el precio para que se eleve. Por eso uno siempre debe fijarse en las divergencias. Por eso yo siempre les digo, divergencias todo el tiempo, porque la divergencia es la señal de la manipulación. Bien, eso con el crudo. Ahora bien, si nosotros nos vamos a este dato, que es créditos del sector privado. ¿Qué es el crédito del sector privado? Un ratio de consumo. El consumo es un componente del Producto Interno Bruto. Significa que si este dato es mayor a lo esperado, ojo, si este dato es mayor a lo esperado, significa que el consumo probablemente sea mayor a lo esperado. Y si el consumo es mayor a lo esperado, ¿qué significa? Que el Producto Interno Bruto también podría ser mayor a lo esperado. Por ende, esta divisa debería apreciarse. ¿Ok? Pero si es menor a lo esperado, pues esto ya no se deprecia, tiende a caer. Ya, entonces, en función de las noticias, ustedes deben fijarse primero en la noticia y de tu visión como mercado. ¿Cuál es tu compra? ¿Cuál es tu venta? Saber hacia dónde se dirige, hacia dónde puedes comprar, vender y tomar posiciones. ¿Sí? Ahora bien, yo les recomiendo, si quieren operar en noticias, sí se puede operar. Ayer operamos y de hecho nosotros cada vez que podemos operamos en noticias. No es tan complicado. Lo que deben hacer siempre es considerar el volumen de inversión. Eso sí les recomiendo. O sea, si es que vas a operar en una noticia y te sobra palancas y quieres generar grande rentabilidad, no, problemas, muchos problemas. Hay que tener cuidado en ese sentido. Y sin embargo, tomar posiciones y no dejarte engañar por la volatilidad. A veces las noticias son muy fuertes. Por ejemplo, noticias de tipos de interés. Ese tipo de noticias generan una volatilidad que no tienes idea. Hay que tener mucho cuidado con esa volatilidad. Y si no tienes el apetito a hacer riesgo, lo mejor es no hacerlo. Simplemente operar después de la noticia, que suele ser interesante. Ahora bien, una vez hablado sobre el calendario económico y sobre cómo se debe interpretarlo, a grosso modo, ¿no? Porque si nos podemos regresar cuenta por cuenta, nunca vamos a terminar. Imagínense, solo en esta habrá unas 20, 30 noticias y así todos los días va a ser complicado. Lo que sí te puedo recomendar para las personas que quieren estudiar más sobre el calendario económico y cómo funciona, es que todo se mueve en función del Producto Interno Bruto, el PMI y los tipos de interés, todo, incluso las materias primas, que no pertenecen a ningún país, sino que pertenecen a varios países. ¿Por qué todo se va a mover en función de esto? Porque el tipo de interés es el que va a regular si una economía sube o una economía cae. El Producto Interno Bruto es una consecuencia del tipo de interés y el PMI es la expectativa del Producto Interno Bruto. Entonces, como tú puedes ver, todo está concatenado, todo está conectado. Entonces, las noticias siempre van a ser en función de estos mecanismos.
de momento, ¿no? Porque ha venido cambiando. Antes el tipo de interés no era tan fundamental porque teníamos intereses estables, la economía no estaba desbordándose en inflación y ya sabíamos que no iba a subir el tipo. Entonces, pues nos daba lo mismo, pero ahora es fundamental una suba de tipos para mantener la economía estable. Bien, nos vamos a la plataforma una vez terminado esta charla fundamental y vamos a ver qué es lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Bueno, vamos a tener que analizar nuevamente el mercado y me disculpo, por alguna misteriosa razón se, se desconfiguró la plataforma de trabajo. Entonces nos va a tocar trazar nuevamente las líneas. Entonces vamos a tomarlo como un ejercicio de retroalimentación. Lo que tenemos aquí en este momento son una tendencia. Ya saben que deben hacerlo siempre desde el aspecto semanal. Estamos viendo ahorita el S&P 500, ¿no? No olviden que el S&P 500 es muy correlacionado al Nasdaq y al Dow Jones. ¿Por qué me gusta recordarles eso? Porque entiendo que hay estudiantes y personas acá que no les gusta o no sé, no operan en el S&P, sino en el Nasdaq o en el Dow Jones. Es lo mismo. Entonces, una inversión o un análisis del S&P es un equivalente a un análisis del Nasdaq o del Dow Jones. Bien, entonces estamos aquí marcados en nuestra tendencia como tal. Después nos fuimos a W1 y en W1 nosotros ¿qué detectamos? Habíamos detectado esta parte de aquí, aquí es donde nos habíamos quedado, ¿no? El mercado estaba siguiendo movimientos tendenciales. Habíamos dicho que quería hacer un retroceso con fuerza y donde todas las acciones se valoraron en su debido tiempo, ¿no? Y después de esto habíamos dicho que probablemente suba hasta estos niveles de ruptura. No subió a esos niveles, sino cayó antes de, a manera de corrección. Es la operación que hicimos el día de hoy en el S&P 500. Hicimos una operación en horario americano. Entonces, como ustedes pueden ver, el mercado tiene una ligera divergencia, está cayendo y aquí está subiendo. Sin embargo, lógicamente el mercado no puede subir para siempre, tiene que haber correcciones. Entonces, esta enorme suba, esto es una corrección. Vamos a medir qué tan fuerte es esta corrección, a ver si podemos montarnos en la próxima suba de mercado. Bien, para eso ya tenemos que irnos al gráfico diario. Y en el gráfico diario vemos que las cosas se están complicando realmente. Bueno, primero, tenemos una vela doji que implica un cambio de tendencia. Y aquí tenemos una figura importantísima, no sé si alguien se acuerda de este componente de velas, pero esto es una estrella matutina, ¿sí? ¿Qué implica esta estrella matutina? Una corrección de precio a la baja. Tenemos aquí el cruce del estocástico en el gráfico diario, estrella matutina, RSI de momento no hay divergencia, o déjenme checarla. No, no hay divergencia, como pueden ver, caído a la baja y precio a la baja. Pero hay una perspectiva de baja de precio. Quiere decir esto que probablemente mañana las acciones tengan un desplome debido a la estrella matutina del S&P 500. Nos vamos a H4. Bien, en H4 valdría la pena ya comenzar a trazar tendencias, como para tener una marca aquí, ¿no? Justo nosotros estábamos en la banderita. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aquí tenemos un estancamiento de mercado? Aquí tenemos la figura de doble techo. Y aquí tenemos un estancamiento. Habíamos operado y nuestro take profit estaba en la base. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos de momento acá? Pues lo siguiente. Mira, analicemos qué es lo que está haciendo el S&P. Y con esto me refiero a todo el mercado accionario americano. Un movimiento en suba a manera de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y aquí este retroceso aparentemente fue hasta acá, donde hicimos nuestra operación. Pero el nivel de acá, sacamos una flecha, tuvo un quebranto, es decir, se quebrantó. Al quebrantarse ese nivel más la figura de largo plazo, es decir, del gráfico diario, que es la estrella matutina, y más el estocástico, te señala que el mercado quiere corregir más fuerte. Seguramente hay algunos riesgos que aún no hemos contemplado y que lo discuten dentro de los bancos centrales, pero el mercado, pues, lógicamente, los descuenta de alguna forma. Nos vamos al gráfico de H1 porque este gráfico que están viendo ustedes, este punto de aquí, tiene toda una apariencia de una bandera de precio, ¿no? H1. Gráfico de H1, en efecto, que es lo que estamos observando, es el rectángulo que también habíamos observado hoy en la mañana. Miren. Estamos en un movimiento en rectángulo. Y este movimiento en rectángulo tiene una pinta de bandera. ¿Cómo se mueve este movimiento? Bueno, aquí se ve bastante claro, ¿no? La bandera.
tenemos el asta, y aquí tenemos el movimiento de bandera. ¿Qué implica esto? Una caída de precio, ¿ya? Pero la caída no va así por sí sola, sino hay que contar 6 puntos. Vamos a contarlo. Sería punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 con nuestra venta, y ya tenemos el punto 6. Lo que me preocupa es que no hay volumen, pero este punto 6 no sé si puede llegar a subir o caer. Utilicemos el ratio del volumen, ¿les parece? Para ver si tenemos volumen en venta o una aproximación de un volumen en venta. Volúmenes. Aceptar. Bien. A ver. Existe un fuerte crecimiento en el volumen en estos niveles de acá, que obedecen a estos niveles. Vamos a ver a qué tipo de velas obedecen principalmente los volúmenes más altos. Este es el primer volumen más alto y obedece a una vela bajista, como ustedes pueden ver. Si hay posiciones a la venta acá. Este es un segundo volumen más alto, si es el segundo, y obedece una vela alcista. Este es el tercer volumen más bajo y obedece una vela bajista. Vamos a ver si hay un cuarto volumen, está entre este. No, vamos bien, si es este. Y obedece una vela bajista. Como ustedes pueden ver, en esta parte hubo fuertes movimientos de volumen. Volúmenes principalmente a la baja. Vamos a ver bandas de Bollinger, a ver si es que puede existir algún quebranto, podría ser interesante. Pero hay una buena posición acá. Este gráfico de acá me gusta. Hay muchas posiciones a la venta en este punto. Apenas unas cuantas son en la compra, pero la mayoría son posiciones y volúmenes muy fuertes a la venta. ¿Por qué me impresiona? Porque las velas que están viendo ustedes son velas de debilidad. Cuando son velas de debilidad como estas, si notan ustedes, miren, los volúmenes son minúsculos. Pero estas velas de debilidad no tienen volúmenes minúsculos, tienen volúmenes fuertes. ¿Qué implican esto? Que hay transacciones colgadas de ahí. Podría ser una caída fuerte mañana. Podemos arriesgarnos. Utilicemos bandas de Bollinger y vemos si encontramos algún punto importante y según eso nos arriesgamos, ¿les parece? Vamos a ver si podemos invertir acá la venta. Bandas de Bollinger, vámonos a M30 para que se amplíe el gráfico. Bueno, la banda de Bollinger no nos dice mucho, más que todo nos está diciendo el movimiento del precio. Nos está diciendo que el precio se ha estado moviendo en función del rectángulo, que es algo que ya conocemos. El volumen en estos niveles es lo único que nos da una posición en venta y la bandera de corto plazo. El punto 6, no sé si puede llegarse a considerar un punto 6 de esto, ¿saben? Porque como está muy estancado el precio, con muy poco volumen, podríamos hacer un nuevo movimiento acá, acogiéndose a un punto 6 a un punto de acá. Entonces, bueno, una vez visto todo esto, vamos a quitar las bandas de Bollinger. Es lo que nunca me gustó de la banda, es que es bastante molesta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 operaciones. Nuestra primera operación, lógicamente, va a ser operación de mercado a este nivel, suponiendo que tenemos el punto 6. Y la segunda, dejar una orden pendiente en el punto de acá, suponiendo que hay una reversión, topa y se vuelve a caer. ¿Ok? Nuestros stop loss deben ser stop loss por encima del rectángulo para contemplar un movimiento de caída. Y nuestro take profit debe ser por debajo a los niveles inferiores. Si no me comprendieron, ahorita voy a indicarles con números. Primera operación. Orden, ya saben, deben utilizar el lotaje que ustedes tienen correspondido. Nivel a la venta. Perdón. Creo que se le escapó el micro. A ver, por favor, el micro. Ya, muy bien. Primera operación, volumen de operación de mercado. El stop loss, vamos a colocarlo por encima de este rango, ya para librarnos de volatilidades de inmediatas. Profe, ¿está en cuenta demo o en cuenta real? En cuenta real, yo nunca opero en cuenta demo en estas prácticas. ¿Cómo pueden saber si es cuenta real? Aquí arriba, en las plataformas MT4 y MT5, les sale si es cuenta demo o cuenta real. Si te sale demo plataforma, es demo. Si no te sale eso, es cuenta real. A ver. Profe, una Ojo. consulta. Sí, solo un segundito, una aclaración. Vean su tabla de lotajes. Si es que ustedes no tienen capital necesario para hacer operación en índices, como lo estoy haciendo yo, ahí sí ustedes operen en cuenta demo.
¿ok? Pero si es que sí tienen el capital necesario, operemos en cuenta real. Después de todo, estamos haciendo una especie de diversificación. O sea, ahora estamos invirtiendo en índices, pero recuerden que ayer invertimos en divisas, hoy en la mañana en divisas, entonces no olvidar esos puntos nada más. Sí, cuéntame. La pregunta era, profe, ¿en qué tiempo cree que pueda caer, más o menos? Horario europeo, es decir, hoy en la madrugada y horario americano. Mañana de 7 de la mañana a 11, 12. Ya, profe, muchas gracias. Ujú. Ya, ¿por qué hablamos con tanta exactitud? No es tanta exactitud en primera instancia, ¿no? Porque con exactitud fuera, va a caer mañana a las 7:30, eso es exactitud. Pero, ¿por qué siempre son probables esos horarios? Porque en las aperturas de horario siempre hay más liquidez. Como hay más liquidez en las aperturas de horario, entonces se aceleran los movimientos y uno puede tener profits, buenos profits. Bien, de todas formas, primera operación en venta, como ustedes pueden ver, vamos a dejar el stop loss, después calculamos el take profit. La segunda, operación en orden pendiente, vamos a dejarle con sell limit. Entonces, esta operación, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que estamos diciendo es que esta primera operación es porque nosotros consideramos que el punto 6 ya fue incluido. Es decir, el punto de la bandera fue incluido, entonces lo que le resta es un quebranto. ¿Ok? Es lo que estamos considerando. Ahora, si es que esto sube, ¿qué significa? Que no debería bueno, debería topar el rectángulo, quizá un poco con volatilidad hasta acá arriba, pero no debería quebrantar a este nivel, porque si quebranta, ya quebrantó el rectángulo y se fue para arriba. ¿Ok? Por eso es que está el stop loss acá. Ahora bien, suponiendo que este no es el punto 6, sino es el de acá, es decir, el mercado otra vez va a subir acá y luego va a caer, entonces deberíamos poner una orden pendiente justo en este nivel. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque no estamos seguros si este puede ser el punto 6. ¿Y por qué no tenemos tanta seguridad? Porque los volúmenes no ayudan. Bien. Entonces, de todas formas, creo que está quedando claro que el mercado es bajista. Y como es bajista, tenemos que tener posiciones de la baja. Vamos con un sell limit. El sell limit debe ser el precio de. Cuidado con ponerlos en la base. Los mercados no son así de perfectos. Pongámoslo un poco más abajo, más o menos por aquí. Es decir, el precio de 38.29.79. Bien, el stop loss pues es exactamente el mismo de acá. 38.5608. Bien. Y este sí dejémosle calcular el take profit porque con el pendiente no se puede calcular después. Si el mercado topa el punto 6, lógicamente va a ir a la base, pero como es el punto 6, no solo va a ir a la base, sino va a quebrantar la base. Su primer quebranto debería ser este nivel de acá, que obedece al piso de acá. El segundo piso después de este es el movimiento de acá, que creo que es lo más probable. Hay un segundo piso, un último piso que es la tendencia, pero es muy lejano. Vámonos al piso de acá. Suponiendo que el precio va a llegar a este nivel de ruptura. 37.48.14. Después de todo, mañana vamos a ver si es que topa ese nivel o está cerca de topar y antes de que se dé la vuelta, pues cerramos la operación como anterior veces lo hemos hecho, ¿no? 37.42.60. Bien. Colocado el orden pendiente. ¿Qué nos falta? Colocar el take profit de este nivel. Uy, yo que le moví. Esperen tantito. Ahí se quedó quieto. Take profit de este nivel, lógicamente, del punto de acá. Listo. Colocado take profit y colocado stop loss de la operación. En este momento procedo a enviarles el parámetro. Denme un segundo para hacer las capturas de pantalla nada más. Si hay dudas e inquietudes, pueden hacerlo en este momento que voy a estar enviando. Listo. A ver, envío el parámetro de la orden pendiente y el parámetro de la orden normal de mercado. Ok, ok, ok.
Ya, muy bien. Vamos a revisar las operaciones que hemos hecho hoy en petróleo. Algunos entiendo que tienen abierto la operación de petróleo. Hoy cayó 5 dólares casi, ¿no? 4 o 5. Fue bueno. Buena caída. Petróleo. Dejamos el S&P 500, el mercado accionario lo dejamos por un momento y nos vamos a el crudo. Bueno, como les había dicho, de manera anticipada, 1000 disculpas, no sé por qué se me desconfiguró. Energía, crudo. Listo. Entonces, bueno, de manera general, ¿qué es lo que estábamos viendo nosotros en el crudo? Bueno, vamos a dejar aquí marcada la tendencia, que es algo que ya habíamos anticipado y visto hace un tiempo, ¿no? Tenemos un movimiento tendencial al alza debido a la fuerte inflación que existe en este crudo como tal. Bien, después de esto nos fuimos al semanal y detectamos que el crudo estaba en los niveles alcistas, ¿no? De mercado. Y se mueve en 2 ciclos. Decíamos que se mueve entre 120 dólares y 95, pero un ciclo completo son los 100 dólares. Bien, eso es lo que habíamos interpretado. Después nos fuimos al gráfico diario y habíamos encontrado primero una tendencia a la baja. Ya, entonces, nuevamente aquí, para las personas que están integrando a nuestra señal de inversiones, no olviden la metodología, ¿no? Siempre hacerlo desde las temporalidades altas y bajas. Es mucho más sencillo. Como ustedes pueden ver, el mercado tiene más orden. No hacerlo desde una temporalidad arbitraria, sino utilizar la metodología. Bien. Encontramos aparentemente un quiebre y habíamos dicho que este quiebre era un quiebre no consensuado. ¿Por qué? Porque básicamente no tenía un volumen necesario de inversiones. De hecho, para observar vamos a sacar el volumen. Tenemos un volumen cada vez más bajo, es decir, el movimiento a la alza tenía volúmenes cada vez más bajos. A pesar de que estaba subiendo con fuerza, el volumen era más bajo, a pesar de sus volúmenes de venta altos. Estocástico estaba llegando a niveles superiores, RSI estaba divergente, entonces todo apuntaba a que el mercado iba a retroceder. Nos fuimos a H4 y aquí nosotros teníamos marcado una tendencia. Y justo hoy en la mañana habíamos ingresado al precio de 113 dólares más o menos. Les había sugerido mover el stop loss justamente por el quebranto. Bien. En ese nivel entramos, básicamente nosotros, justo en los 113. Más o menos por acá, 113,40 más o menos. No recuerdo con exactitud. De este nivel que ingresamos, hubo una fuerte corrección. Después de la noticia de inventarios de crudo, el mercado lo tomó, a pesar de ser una noticia de precio elevado, ojo, que la noticia señalaba que el precio debe subir. A pesar de eso, el mercado lo tomó como una posición bajista. ¿Por qué? Porque, como te decía, estaba divergente. Cuando tú tienes divergencia, el mercado debe desquitar esa divergencia. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Nuestra primera entrada ya fue estos puntos de acá. Ahora, ¿hasta dónde puede caer el crudo? Esa es la interrogante que vamos a resolver en este momento. Primero, tenemos un quebranto, un lógico quebranto de la tendencia. Esa parte es medular. Vámonos a la figura de corto plazo, H1. El quebranto de la tendencia es un punto medular porque implica la nueva tendencia que quiere hacer el crudo, es decir, una nueva posición a la baja. Esta posición a la baja, lógicamente, debe estar con movimientos de impulsos y retrocesos, o sea, no solo va a caer. Aquí tuvimos una depreciación casi de, déjenme calcularlo, 4 dólares con 40 centavos, que es mucho dinero realmente. Aquí va a ser una corrección en este nivel. Esta corrección que va a ser en este nivel puede moverse en Fibonacci, pero más que Fibonacci, se va a mover a la ruptura. Tiene apariencia de que quiere topar la ruptura otra vez, este precio. Es decir, quiere subir al nivel de 111 dólares y el nivel de 111, cuando las personas digan, va a llegar a la tendencia, no. Eso va a ser un punto de caída. Ya, eso se llama pullback de inversión. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia ahorita es, no hagan orden pendiente porque no sabemos qué es lo que va a pasar en horario americano. ¿Sí? Puede que en horario americano el pullback termine descartándolo, no lo sabemos. Pero nuestra posición de momento sí debe ser seguir viendo al crudo como lo que es un punto bajista, un punto deflacionario que todo el mundo está atacando y que pronto va a caer con fuerza. Entonces, lo más probable es que el crudo llegue a los 111 dólares con
11 centavos me parece que era, ¿no? Sí, 111,22, ponerle hasta 111,50, más o menos por acá. Y después de esto, cuando llegue a este nivel, fijarte en el estocástico, porque el estocástico ya nos da una señal muy buena acá. Fijarte en el estocástico, el RSI va a estar por acá, estocástico acá, y ese va a ser tu punto de venta, ¿sí? Entonces mañana, mucha atención en este nivel. De llegar a toparlo, implica que debamos vender el instrumento, ¿ok? Entonces no se asusten para los que están en el crudo, ajusten stop loss nada más, o simplemente cierren la operación con las ganancias que tienen, esperen la corrección y vuelvan a ingresar a la venta, que es lo que yo comúnmente hago cuando tengo posiciones largas. Cierro la operación, dejo que pase el retroceso y vuelvo a ingresar a la venta. Así me quedo con todo un parámetro de ganancia. Bien, entonces, en conclusión, crudo sigue bajista. La primera divergencia se constató, cayó con fuerza, y ahora lo que tenemos que hacer es que el mercado tenga una corrección a nivel de 111 y después del nivel de 111 máximo a 111,50 deba venderse. Bien, para finalizar la noche, vamos a ver el euro dólar, que ya tenemos una posición ahí, y el algodón. Disculpa, José, ¿y hasta qué nivel podría caer después de los 111? No es, a ver, debe ir por pasos, ¿no? Si va a los 111, lógicamente va a romper el piso del 109 y debe ir al siguiente piso. Siguiente piso es 105,98. El 105,98 es el objetivo a tomar. Después de esto, va a ser otra vez una corrección, ¿ya? Porque, insisto, estamos en una tendencia ahorita. Estamos así. Dejamos marcar la tendencia, de hecho, la expectativa de tendencia. Entonces sería algo así. Impulso, retroceso, impulso. Retroceso, impulso. Más o menos ese es el dibujo o la hipótesis que vamos a manejar. Es decir, después de esto, al nivel de 105, 106, retroceso, intentando incluso llegar a los niveles anteriores como máximo, pero no tanto, dependerá de la noticia que exista de momento, y luego intentando llegar al punto 100. Es un punto convergente, es un punto que tarde o temprano tiene que llegar a topar y parece que esta vez no va a ser. Leo, ¿por qué el algodón dejó de operar recién hace 30 minutos volvió? A ver, ¿por qué el algodón dejó de operar y recién hace 30 minutos volvió? Porque al igual que nosotros, tienen horarios donde descansa el mercado, tienen sueño. No, o sea, el algodón, al igual que otras materias primas, tienen horarios de inversión. Ya, los horarios de inversión tú lo puedes conseguir en la plataforma de XM mismo. Entonces, dependerá del broker. Vámonos, te enseño de paso en dónde encontrar esa información, dale. Entonces, te vas a la plataforma de XM. Ojo, si estás en XM, ¿no? Si estás en otro broker, pues ahí va a cambiar el horario. Te vas donde dice Trading. Ya, aquí metales, forex, commodities. Bien. Y aquí tienes básicamente los horarios de trading. ¿Listo? Entonces aquí te sale algodón. El horario del algodón es en GMT-3. Tienes que analizar el GMT más 3, perdón. Listo, el GMT más 3. Aquí está la hora del GMT más 3. Me parece que ya son 7 horas adelantados a la hora de Nueva York. Listo. Son 2 horas más que nosotros, ¿no? Y aquí te dice cuándo inicia, cuándo finaliza, el horario de apertura, el horario de cierre y entre semana. Entonces, esos son los horarios que debes observar. Por eso es que se apertura y se cierra. Ya, esto no funciona tanto como el Forex, que es 24/5. Ellos tienen sus propios horarios. Es por eso el algodón. Respondí a tu pregunta, Freddy. Nos vamos al euro dólar hasta mientras. Bien, en el euro dólar. Una pregunta solo, profe. En el estocástico, al calibrar el estocástico, hay unos periodos. ¿Hay alguna diferencia que dice de 10, 12? O sea, en los periodos, cuando uno quiere ponerle, ¿hay alguna, cómo sería, algún valor en especial que toca ponerle? Porque aquí dice periodo, puede ser 14, 20, 10. ¿A qué se refiere eso? Tal vez me puede indicar. Esto, a eso te refieres, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Qué dice periodo, porcentaje K? Ya, el estocástico, al igual que la mayoría de indicadores, debes utilizarlo por default, ¿ya?
No se utiliza por default cuando tienes estrategias automatizadas o estrategias especiales. Pero no es tan recomendable cambiarlo, porque las estrategias automatizadas, esas sí funcionan dependiendo la temporalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto del 5 y el 3? Es el número de periodos o el número de velas para calcular la vela, que digo, la línea K, que se llama la línea rápida, la línea lenta del estocástico, y 3 es la línea lenta del estocástico. Entonces, es el número de periodos. La ralentización es el número de desviaciones estándar que utilizan dentro de su fórmula estadística. ¿Sí? Porque sale en otro que sale es 14.3 sale. Sí, debe ser ya un modificado, un estocástico modificado. Ya. Gracias, profesor. Esa era la pregunta. Ya, no hay problema. A ver, operamos nosotros en el euro dólar. En el euro dólar, ¿qué es lo que tenemos? Como ustedes pueden observar, tuvimos una entrada justo en este nivel, con la expectativa de que llegue al nivel de acá, que es probable. Vamos a ver si en H4 encontramos algo. Ya, miren, aquí hay un punto interesante. Vamos a H1 para que vean mejor. Aquí tenemos un punto como que quiere hacer una bandera, ¿no? Como que el mercado quiere hacer una bandera de precio. Aún no está consensuado. Apenas tenemos un nivel 1, 2. No sabemos si ese es un nivel 3 o sigue siendo 2, no lo sabemos. De todas formas, cuidado, porque podría venir un retroceso fuerte el día de mañana debido a que estocástico está en los niveles 0.20. Implica esto que el mercado pueda corregir a la ruptura que fue justo nuestra entrada y luego caer. ¿Ya? Entonces, igual recomendación de antes, ¿no? Pueden ajustar el stop loss. Tenemos algunas operaciones, algunas opciones que hacer acá. Ajustar el stop loss, es decir, no ponerlo acá, sino ponerlo ya en el break even, o es decir, en el punto muerto, donde no se gana ni se pierde, o ponerlo un poco antes, la primera opción. La segunda opción, cerrar la operación con ganancias, esperar el retroceso y volver a ingresar en el mercado hasta que tope el take profit. Eso ya les dejo a su libre albedrío. Lo que les puedo decir es que de momento ya tenemos las ganancias tomadas, solo les quedaría tomar ganancias nada más para las personas que operaron en el euro dólar. Mi perspectiva es la siguiente. El mercado quiere topar ese nivel. Es muy probable que lo tope. Es muy probable que tope ese nivel. Pero antes de topar ese nivel va a intentar retroceder, como lo está haciendo. Entonces, mañana seguramente, hoy en la madrugada que tenemos el horario europeo y mañana, terminaremos de ver al euro dólar en la corrección y después de eso pues se generará la venta como tal, ¿ok? Entonces, especial atención, acojan este tipo de órdenes y para finalizar nos vamos a nuestro querido instrumento que vamos a dar la bienvenida al algodón, que hoy nos dejó muy buenos profits. Algodón. Bueno, el algodón estaba en un ratio de divergencia. Dijimos que iba a llegar a subir a un nivel fuerte, ¿no? Entonces, vamos a dejar interpretado el primer Fibonacci, que era el Fibonacci de acá. Listo. Dijimos que nuestra posición del algodón es que llegue a subir hasta 23 Fibonacci. Ese era nuestro nivel. Después de 23 Fibonacci, que era la corrección, o sea, podría llegar hasta corregir hasta 61. Pero la idea es que el algodón caiga otra vez a estos niveles para que se oscile. ¿Ya? Ahora nosotros estamos justo en ese nivel al alza. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al gráfico de D1, donde nosotros ya habíamos encontrado una posición al alza. Básicamente porque el mercado estaba en divergencia. Ya vamos a verlo en la profundidad. Y tenemos una figura de estocástico de cruces. Nos vamos a H4. Bien, en H4 la divergencia ya se terminó de consolidar. Ahorita la entrada ya pasó. Miren, punto a la baja y aquí punto a la alza. Pero hoy el mercado creció un 4%. Es decir, en este nivel se disparó el crudo. Que digo el crudo del algodón. Actualmente tenemos una figura de doble techo que implicaría un movimiento a la baja del algodón, que es lo que está haciendo ahorita. Probablemente llegue a topar este nivel y aquí sería una próxima entrada. De momento que, o a razón que aún no ingresen en algodón. Si ya tienen profits, cierren las operaciones del algodón porque puede hacer una fuerte corrección hasta este nivel y este va a ser nuestro nivel de reentrada. Entonces aún no hacerlo.
Ahora, la pregunta, ¿podemos vender? Sí, sí se puede vender. Sí, pero es preferible pues tener una posición favorable long, una posición de más largo plazo que una pequeña volatilidad de corto plazo. Así que sí, no es despreciable, son 288 puntos, pero es preferible tener una ganancia de 1200, por ejemplo. ¿Ok? Eso sería básicamente con el algodón. Hay que tener especial precaución para las personas que operaron ayer y ya generaron profits. Esperen la venta y comencemos a seguir cosechando resultados. Preguntas finales, por favor. Vamos culminando esta reunión. José, yo le puse break-even al petróleo y me cerró en 110. Buenísimo, O sea, con $30 de ganancia. buenísimo, muy buena entrada. Ahorita está en 110,5 más o menos. O sea, esperas que suba Ujú. hasta el 111. A ver, viéndole exactamente con FIBO, subiría hasta el 111,57, que viene a ser el 50%. 111,57. De ahí para que otra vez caiga, porque Sí, está toda la tarde, más o menos se lateralizó. sí, Y es ahí la probabilidad. Ujú. recién Hay hace un pro- rato me sacó. sí, hay probabilidad de que llegue a 111,50. Justo en el cuadrado rojo, esa es la zona de ventas. Es decir, Pero, ahorita estás en zona de venta. claro, ¿crees que le corrija cómo es, el vacío de liquidez que tiene desde el 110, 111 hasta el 110, con 20 más o menos, que tiene un vacío ahí? Sí, Viéndole podría ser el caso. viéndole esa vela roja que tiene ahí grandota, la última, Ujú. o sea, esta, que le Ok, corrija esa a la mitad, porque esa es una vela de poder, una sí. vela fuerte. Sí puede ser el caso, ¿sabes? Más que todo, más que coger liquidez como tal, yo le estoy viendo a esto que está haciendo un pullback, es decir, está regresando a la tendencia general, al quebranto de tendencia, y este punto de aquí es otra vez una caída de precio. O sea, Entonces, un falso pullback eso, ajá. para irse Bueno, al el pullback, contrario. sí, o sea, bueno, la característica de un pullback es que es falso, o sea, suele mentirse, o sea, suele subir, pero es mentira, no sube, termina cayendo. Mm, Esa es la expectativa del crudo. O sea, yo lo que les digo en este momento es que la expectativa de venta es entre los niveles de 110 a 111,50, que es $1.50 más o menos. Y sobre eso puede caer. Tiene expectativas de caer el petróleo. Aún tiene ya. expectativas. Tiene mucho por corregir aún. Sí, porque ahorita igual, o sea, ya me cerró, le voy a esperar que según el FIBO que llegue al 50 o al 61,8 para verle la cosa, porque si no, si le pones en 30 o en 15 le ves un poco más, más fresca la imagen. Ujú. Tienes ahí justo entre el 61 y el 50, y el 50 y el 38 tienes ahí, cuando hizo un poco de movimiento como que quería retroceder, regresarse, pero no tuvo fuerza. Entonces ahí, esa liquidez de ahí es la que la una está en el 38,2 y la otra está entre el 50 y el 60. Tal cual. Ujú. Tal cual, tal cual. O sea, los niveles que ahorita estamos viendo, ahorita ya utilizando Fibonacci, que no nos vayamos a confundir, ¿no? Que es lo mismo, pero utilizamos solo niveles matemáticos para esto. Es que suba a nivel de Fibo, que es lo que está diciendo Leo, a nivel de Fibo y vaya a topar después del 38, que sería 111, 50, que sería 111,50, y máximo te está diciendo hasta incluso 111,90. Eso es lo que podría verse según Fibonacci, ¿no? Que podría incluso tener 40 centavos más de volatilidad, según Fibo. Sin embargo, sigo sosteniendo que la probabilidad es a la tendencia. ¿Sí? Después de todos los mercados se mueven según la tendencia, no según una herramienta matemática. La herramienta te sirve para precisar el movimiento, pero realmente el que manda acá siempre va a ser la tendencia. Entonces sí le esperaría para que pase una reentrada mañana. Sí, mañana deberíamos hacer una reentrada, de hecho. Podemos estar en el chat activos para hablar de la reentrada en horario americano a las 7 de la mañana. Podría ser una buena hora. Ya. Mañana hay clases, ¿no?
No, mañana no, mañana dormimos todos. Ah, ya. Byron dice, profe, ¿puedo operar el BTC, porfa? No, no le hago a las cripto con derivados financieros, porque tienen comisiones muy elevadas en un lado. Por otro lado, no obedecen a fundamentales claros y nuestra metodología de inversión es con fundamentales, como pueden observar. Entonces, criptos no lo hacemos mucho. En algún punto, si ustedes quieren que analices netamente, técnicamente las criptos, les puede ayudar. Pero de ahí a darles recomendaciones de entradas y eso, para mí, desde mi perspectiva, es un poco más complejo, ¿sí? Porque es un mercado que es surfeado, pero de una forma diferente. Pero me avisan, si es que un día ustedes dicen, ¿sabes qué? Dediquémonos todo el día a criptos, pues la hacemos sin ningún problema y les doy mi expectativa de cómo se moverían las criptos. Cristian dice, profe, ¿qué opinas sobre la noticia de Uganda y las reservas de oro encontradas? ¿Hay posibilidad de una caída del oro? Probablemente, sí, pero cuando la noticia sea oficializada en bloomberg.com a través de un fondo de inversión, va a suceder eso. De momento, no. Porque es como nosotros, sube el riesgo país de momento, porque hay paros y todo eso, pero ¿cuándo realmente va a haber un impacto? Cuando el Ecuador no pueda vender sus bonos debido a la crisis económica. Ahí es en donde vienen como los problemas. Entonces, cuando tienes instituciones que te ayudan a fortalecer o te ayudan a perjudicar un instrumento, es donde existen los problemas o el beneficio. Fernanda dice, profe, la diferencia entre el petróleo y el mini petróleo, que es mucho más económico. El petróleo, el que están viendo ahorita, es mucho más costoso. El margen te cuesta $250, pero cada punto vale $1. Por ejemplo, ahorita está bajemos de aquí a acá, cae, digamos. Cayó 52, significa que ganaste $52 si es que vendiste. En cambio, en el mini, volumen 1 significa 10 centavos. Quiere decir, si cae 52, significa que ganaste $5 con 20 centavos. Es la diferencia entre el mini y el grande, básicamente. ¿Sí? Bien. Con eso, dice David, con la noticia de China, ¿qué implica? Ya mencionamos, la noticia de China lo que hace es básicamente mover los PMIs. Ah, sí, vamos a verlo, ¿no? Antes de irnos a... Hoy sí tenemos un poco más de tiempo porque hoy estoy desde mi casa, ya no estoy en la oficina justamente por las noticias que estaban saliendo, vine más temprano a casa. PMI, no tenemos aún, te cuento, un dato oficial. Operemos Seguramente va a toda la salir más noche. tarde. ¿Perdón? Operemos toda la noche, entonces. Tengo que merendar y descansar. A ver, Profe, ya salió la noticia porque era a las 8:30. salió a las 8:30, pero te cuento que no tenemos aún un dato. Seguramente se están demorando los informes de los PMIs. Hay que estar atentos en ese sentido. Tal vez lo pueda actualizar a la página porque ya salió. A ver. Sí, déjame actualizar. Ya salió, ya están los datos ahí. Ah, sí, 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 en Están efecto. Datos negativos. normales. Bueno, el PMI manufacturero era un dato negativo, pero recuerde que estábamos esperando un dato menor a 40. Entonces, la economía ligeramente se está recuperando. Por otros lados, los datos siguen siendo normales, o sea, no hay una previsión aún de caída de precio. Hay que esperar los tipos de interés. Finales de julio va a tener un buen movimiento, va a tener fuertes caídas. Hay que tener en ese nivel. Jacobo dice, sí, ya salió 41,8. Ahí me sale otro dato. Profe, sería chévere un día de netamente criptos. Sí, ya les hago una encuesta para ver qué día le hacemos netamente criptos y nos enfocamos en criptos. Pero anticipo que va a ser un día netamente de análisis técnico. Sí, no va a ser de análisis fundamental, debido a que esa es la carencia de las criptomonedas, en la parte fundamental. ¿Sí? Eso, estimados inversionistas. Ya saben, cualquier cosa me escriben por interno, estamos conversando y que tengan una excelente noche. Un fuerte abrazo. Ok, Chao, profe, José, muchas hasta gracias. luego. Hasta, Gracias, hasta el profe. lunes. Mañana. Hasta el lunes. Fuera, Correa, fuera.